DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta tercera edición de DTV. Estamos repasando lo que sucede en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Tercer jornada de audiencia pública aquí en la Cámara. Es la sexta jornada de debate del proyecto Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, y están justamente participando en esta tercera jornada alrededor de 60 nuevos invitados que fueron convocados a partir de iniciativas que propusieron los distintos bloques opositores. Así que mientras eso sucede aquí en la Cámara de Diputados, sobre nuestras cabezas en algún sentido, en el salón más importante que tiene la Cámara, el más grande, el anexo C, allí están funcionando las tres comisiones y van recibiendo a los distintos invitados de manera presencial y de manera virtual. Pero del otro lado de la avenida Rivadavia es donde se están dando las discusiones y conversaciones sobre el dictamen que se espera que esta semana se obtengan de esta discusión, con algunos bloques de la oposición. Se incluyen reuniones con un sector con la UCR, con Hacemos Coalición Federal y también con el PRO como parte de los bloques políticos, de las participaciones políticas que La Libertad Avanza busca negociar modificaciones o mejores redacciones de algunos de los 665 artículos que contiene este proyecto. Así que vamos a estar conversando sobre eso y seguramente iremos a visitar cada tanto lo que sucede en la comisión y hablar con algún diputado de la Nación cuando pueda acercarse hasta nuestro móvil. Le voy a dar la bienvenida a mis colegas y compañeras que me acompañan hoy. Débora Urieta, bienvenido a este horario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Aman? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Siguiendo el quehacer informativo aquí en la Cámara de Diputados, en este anexo, pero también, sobre todo, muy atenta a lo que pasa en la oficina del presidente de la Cámara. Así es. Bueno, los distintos diputados en estos días estuvieron haciéndole llegar a diferentes referentes del Poder Ejecutivo los planteos que tenían en torno a la letra chica de esta ley de bases. Así que ahora estamos básicamente a la espera de las devoluciones que hagan por parte del Ejecutivo a partir de esos planteos para ver si finalmente el oficialismo logra lo que se plantea, que es básicamente la firma de un dictamen junto con el PRO, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal y Innovación Federal, que se sumó también en los últimos días en las negociaciones, para de esa manera hacerse con el dictamen de la mayoría. De no llegar a un acuerdo, estaríamos hablando de la firma de 3 dictámenes: uno del oficialismo, que sería el de menos firmas, uno de Unión por la Patria y la izquierda, que sería el que lograría cosechar el mayor número de firmas. Ese de rechazo del proyecto. Exactamente, que básicamente se rechaza la ley de bases. Y por último, bueno, un dictamen que reuniría la firma entre distintos sectores. Hay que ver el PRO si lo ponemos con La Libertad Avanza o si finalmente llega a firmar junto con los que fueron sus aliados en el pasado. Así que hoy el panorama es ese. Es bastante incierto. Melissa Jofré, ¿cómo andás? Bienvenida. Hola, Amanda, buenas tardes. Bueno, sí, reuniones que en el día de ayer tuvieron bastante fervor. Veremos en el día de hoy. Había una reunión por estos momentos en el despacho de Martín Menem, con el propio Menem incluido, y algunos de los referentes del bloque de Hacemos Coalición Federal, también de Innovación Federal, como mencionaba Débora. Circulaba entre los legisladores de este espacio opositor, bueno, descartar, ¿no?, que la posibilidad de que la sesión pudiera hacerse el próximo día sábado, pero es algo que desde el oficialismo todavía no abandonan como posibilidad, ¿no? Hay que recordar que el antecedente más reciente, casi la única vez que se sesionó un sábado, más allá de la situación conflictiva que se vivía en el 2001, cuando hubo tanta velocidad presidencial y se tuvieron que convocar a varias asambleas legislativas, fue en el 2021, cuando
un 26, 27 de marzo, se sesionó el sábado aquí en la Cámara de Diputados. Algo poco habitual, se estaba discutiendo la modificación del piso del impuesto a las ganancias y había habido convocatorias para sesiones que fueron en minoría, en los que en ese momento eran oposición. Hoy siguen siendo oposición en el recinto, pero hay un antecedente que fue hace algunos años atrás. De ese antecedente me parece que se están justamente referenciando desde el oficialismo para decir, bueno, hubo esa posibilidad hace algunos años atrás, Claro. este momento amerita para repetir esa iniciativa. Bueno, y algo también que no es habitual que suceda es que haya sesiones extraordinarias o tanto trabajo en extraordinarias en el mes de enero, Exacto. sino más bien en febrero. Y para remontarse a enero nos tenemos que ir justamente al 2002, post-crisis, Ajá. donde ahí sí el Congreso trabajó muchísimo en el primer mes del año. Claro. En Pero- general las extraordinarias se convocan para los 2 meses de enero y febrero, cuando está en receso el Congreso, para ir adelantando una serie de iniciativas. Hasta hoy, hasta este año, digamos, ninguna iniciativa que se había discutido en extraordinarias tenía este volumen de complejidad, ¿no? Porque no solamente es la cantidad de artículos, sino todas las materias diferentes que en esos 12 títulos y 6 anexos se aborda y la complejidad que tiene cada una de esas materias, ¿no? Sí, y uno intuye que esta velocidad que le quiere imprimir en el oficialismo a nivel tal de querer sesionar un día sábado tiene que ver con que el presidente de la Nación, que dicho sea de paso, se encuentra en Davos, lo cual demora un poco las negociaciones, porque no olvidemos que van los diputados, le plantean a funcionarios del Poder Ejecutivo, esto lo queremos suprimir, esto se cambia, lo que fuera, pero estos funcionarios no tienen la palabra final, tienen que volver a Casa Rosada y discutir con el gobierno si se aceptan o no esas negociaciones. Al margen de esas demoras, uno intuye que sesionar el sábado responde a que el presidente no convocó a sesiones extraordinarias para el mes de febrero, sino que culmina el 31 de enero. Claro, hay poco tiempo. Hay poquísimo tiempo, con el agravante, si se quiere, de que en el Senado se toman los 7 días que establece el reglamento que tienen que pasar entre la firma del o los dictámenes y el día en el que se produce la sesión para justamente votar ese dictamen. Así que vienen con los tiempos ajustadísimos. Vamos a aprovechar y visitar la comisión. En este momento hay un plenario, como les decimos. Están trabajando de esta manera las 3 comisiones a las que fue girado el proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La comisión cabecera es Legislación General, con el acompañamiento de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Vamos a ver qué sucede. Lamentablemente, lo que estamos viendo hasta el momento dista de ser un debate serio, informado, riguroso, plural y robusto. Y con eso nos están negando un derecho básico. Están negando el derecho de la ciudadanía a comprender las reformas, a procesarlas y a incidir en ellas. Quienes nos representan nos están negando nada más y nada menos que el derecho a entender qué puede cambiar en nuestras vidas en el próximo mes. Discutir esta magnitud de reformas requiere tiempo y participación. La Constitución funciona como un límite a lo que las mayorías pueden hacer y hacernos. Y las crisis no son un justificativo para ignorar ese límite, sino el momento en el que deviene esencial respetarlo. Señalo entonces 3 puntos del proyecto que desconocen este principio fundamental. Por un lado, la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, que implica una gravísima afrenta a la división de poderes y que dejaría a la ciudadanía expuesta a decisiones autocráticas, hiriendo el corazón mismo de nuestro sistema republicano. Luego de declarar la emergencia en 11 materias, sin explicar las razones que sustentan cada una de ellas, se pretende que este Congreso delegue amplísimas facultades en el Poder Ejecutivo y que dé a ese mismo poder la facultad de prorrogarlas. Por insólito que parezca, tener que recordarlo a esta altura, como comunidad política decidimos distribuir el poder. Y lo hicimos porque no queremos vivir en la autocracia. Hoy necesitamos un Congreso que honre esa elección. En segundo lugar, este proyecto incluye la ratificación de un decreto que desnaturaliza y tergiversa el pacto constitucional. Una herramienta pensada para situaciones excepcionales se utilizó para realizar una reforma legislativa masiva y sistémica. Y se consideró una habilitación para legislar todo lo que se entendió conducente para superar un estado de cosas determinado, sin brindar una justificación pública, precisa y suficiente del impedimento que tendría el Congreso para discutir las reformas que dispuso. Desde así, en distintas oportunidades alertamos sobre el abuso de los DNU por parte de gobiernos de diverso color político y hoy estamos en una situación en la que este abuso alcanzó dimensiones extremas.
Mientras siguen discutiendo quién entra a la comisión bicameral, esta norma, viciada de inconstitucionalidad desde su origen, ya está repercutiendo sobre los derechos básicos de las personas. En tercer lugar, tanto el decreto como el proyecto de ley incluyen medidas que violan el principio de no regresividad que rige en materia de derechos humanos. Vemos retrocesos en materia de salud, de educación, de financiamiento de la política, de política fiscal y en temas de vivienda. Todas estas modificaciones ocasionarán graves conflictos judiciales y sociales que comprometerán la responsabilidad internacional del Estado argentino y que desconocen luchas de colectivos históricamente postergados que han llevado décadas. Desde ASIG nos ponemos a disposición para aportar mayor información sobre estas vulneraciones de derechos, dado que en estos tiempos no podemos hacerlo. En esta discusión es mucho lo que está en juego. Hoy se les presenta una nueva oportunidad de elegir una democracia pluralista y deliberativa, de honrar una participación ciudadana real, de defender nuestro sistema republicano de gobierno, de distribuir democráticamente el poder para evitar decisiones autocráticas y de tomarse la regulación de nuestros derechos en serio. Solicitamos el rechazo del decreto de necesidad de urgencia 70/2023 y que se discutan las reformas propuestas en este proyecto de ley en tiempos acordes a su complejidad, evitando toda medida que implique violaciones a los derechos humanos de la población. Esperamos que estén a la altura del desafío que les toca. Muchas gracias. Seguidamente, de manera virtual, el señor Eduardo Tabani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por la atención que puedan dispensarme, gracias por darnos esta posibilidad. Venimos a esta Casa del Pueblo en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, un organismo de derechos humanos que en diciembre de 1975 en la Argentina, en un contexto social y político de crecientes amenazas a la vida, la dignidad y la libertad de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, hizo que un grupo de hombres y mujeres provenientes de distintos espacios, prácticas y pertenencias políticas, sociales, religiosas y culturales constituyeran este espacio vital que pervive y lleva ya 48 años de vigencia. Somos tributarios de los que hicieron posible su nacimiento y su desarrollo, de los muchos que la nutrieron y que la fundaron. Muchos nombres que voy ahora algunos a señalar resonarán en ustedes: Raúl Alfonsín, Antonio Cafiero, Alicia Moró de Justo, Monseñor Jaime de Nevares, Alfredo Bravo, Emilio Miñone, Augusto Conte, Raúl Aragón. Monseñor Mino, sin lugar a dudas. ¿Qué tal? Aquí seguimos escuchando y revisando quiénes son los que llevan adelante su participación en esta nueva reunión del plenario de las comisiones. En este caso están hablando desde la APDH. Hace un ratito nada más estaba hablando Celeste Fernández de la Asociación Civil por la Libertad y la Justicia, ASIG, sobre el decreto y también en relación a el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Estamos repasando todo lo que están planteando los expositores. Son 61 en este momento que van a estar dando su parecer en esta tercera jornada de audiencia pública. Nos convoca nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta desde el móvil. Hola Ama, un placer saludarte como siempre. Estamos junto a la diputada Mónica Frade de Hacemos Coalición Federal por la provincia de Buenos Aires. Diputada, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, después de una tarea de 2 semanas con invitados, en este caso de organizaciones no gubernamentales, ¿cuál es el análisis completo que puede llegar a realizar más allá de la reunión que seguramente tengan entre diputados? ¿Cómo le va? Bien, bueno, en realidad las jornadas de escucha fueron 3 nada más y nos costó bastante que aceptaran, digamos, accedieran a escuchar a todos los sectores involucrados por esta ley ómnibus. Para mí me parece muy importante todo lo que venimos escuchando estos 3 días y de alguna manera corrobora lo que nosotros veníamos sosteniendo, que no se puede cambiar todo el derecho argentino en una semana, que además es innecesario.
y que eso demora en todo caso las herramientas económicas que sí necesita el gobierno para salir de esta crisis. Por eso no entendemos muy bien por qué repasan todo el derecho argentino y por qué lo que anda bien, que es, algunos expositores lo han planteado, por qué metemos en esta ley ómnibus lo que funciona. Así que bueno, es un desafío lo que viene. Amanda Alma es la conductora de este programa y ya la está escuchando. ¿Qué tal, Amanda? ¿Qué tal, diputada? Un placer poder conversar con usted. Sé que estuvo muy activa también en la jornada de hoy, la jornada de ayer y las jornadas pasadas, escuchando y recepcionando los planteos de los distintos invitados. También preguntarle por qué sabemos que se están manteniendo reuniones de los diferentes bloques con el presidente de la Cámara. Usted es parte del bloque Hacemos Coalición Federal, que es uno de los bloques que está aportando perspectivas para modificar el texto, llegar a un dictamen. ¿Qué información tiene respecto de los próximos días? ¿Se van a seguir convocando a invitados? ¿Van a trabajar los próximos días con el dictamen ya directamente? ¿Qué le han contado los presidentes, las autoridades de su bloque? Bueno, en realidad esta sería, según la información que tenemos, que es bastante mutante la información, este sería el último día de invitados expositores para esta ley, el tratamiento de esta ley. Las reuniones, efectivamente, el bloque Hacemos Coalición Federal está asistiendo a cuánta reunión el presidente de la Cámara está convocando, nos parece que eso hay que hacerla. Tenemos una actitud colaborativa, por supuesto. Lo que estamos preocupados porque en esa actitud colaborativa y con propuestas y con algunos límites que estamos poniendo, por supuesto, esa ley ómnibus no tenemos devolución y entonces esto es lo que torna más dificultoso o interrumpe mucho la comunicación. No hay una buena comunicación en ese sentido porque al no haber devolución no sabemos qué es lo que están tomando o no de todo lo que los asistentes a esa reunión están aportando. Así que ese es nuestro espíritu, pero requiere que el espíritu sea de todos, si no, no vamos a llegar a buen puerto, me parece. Vamos a ver, es un desafío saber qué es lo que va a hacer el oficialismo con esto. Hablando con colegas de su bloque, decían, por ejemplo, que no tenían muy claros cuáles eran las prioridades del gobierno en este proyecto, porque abarca distintos ámbitos. ¿Cuál considera usted que son los puntos fundamentales que tienen que llevarse adelante con esta iniciativa tan ambiciosa y cuáles deberían dejarse para más adelante en la discusión? En realidad abarca todos los ámbitos. No hay un ámbito que en el que no pretendan meter mano. Me parece que las herramientas que el gobierno puede necesitar son algunas herramientas económicas, tributarias, y esta es la prioridad. Por eso nos es muy difícil entender en términos racionales por qué razón incorporan todas las temáticas del derecho argentino, incluso las que funcionan y aquellas que no pueden tocar, porque nosotros estamos en un periodo de sesión extraordinaria donde pretenden, algo que no pueden hacer, es cambiar, por ejemplo, el Código Civil. Ayer hubo buenas exposiciones que ha llevado 19 meses de discusión, donde participaron todos los técnicos y donde no hay ninguna objeción y ponen eso en periodo extraordinario, que no lo pueden hacer. Quieren tocar códigos de fondo. Entonces, nos parece que hay mucha irresponsabilidad, por lo menos lo que estoy viendo es mucha irresponsabilidad y nos genera mucha preocupación eso, porque nos preocupa también el tema de los jubilados, el tema de los más vulnerables. Nosotros hemos hecho una propuesta ahí, no sabemos si la toman o no, pero nosotros no vamos a aceptar que todo el ajuste recaiga en la clase media y en los jubilados como están pretendiendo. Yo veo acá un modelo que es expulsivo para la inmensa mayoría de los argentinos. Entonces vamos a tratar de discutir mucho, pero no vamos a votar nada que perjudique al pueblo argentino, a los que más necesitan. Diputada, de estas 3 audiencias públicas hubo representantes de jubilados, de pensionados, de centros de jubilados, ciudadanos comunes, ¿no? Digamos, que participan en alguna actividad como jubilados. Plantearon la preocupación, como usted bien decía, sobre la movilización
estabilidad jubilatoria y también la semana pasada funcionarios de Economía plantearon el destino del Fondo de Garantías de Sustentabilidad. ¿Cuál es la posición de su bloque respecto al Fondo de Garantías de Sustentabilidad? Lo de las jubilaciones ya nos comentaron, recién nos estaba explicando su preocupación, pero hay otra dimensión que tiene que ver también con el Fondo de Garantías. Sí, eso lo estamos evaluando, se está discutiendo, porque ahí también tenemos un problema, que es que las provincias también pagan a jubilados y los que viven en las provincias tienen las mismas necesidades, entonces estamos evaluando todo eso, lo estamos analizando con más detenimiento, pero ni siquiera nos pusimos de acuerdo en que no se puede, digamos, no nos pusimos de acuerdo en que no vamos a aceptar la delegación en materia previsional, no vamos a dejar a los jubilados a expensas de lo que el presidente quiera hacer, y aportamos la fórmula para que sea mensualmente reajustado el haber jubilatorio por costo de vida. Y lo otro lo estamos evaluando, es parte digamos, de las preocupaciones de las provincias, y tenemos que atender eso también porque ahí también hay jubilados, entonces tenemos que ser muy responsables en eso. Gracias, diputada, por este rato aquí en la tercera edición y gracias, Gonzalo, por traernos la voz de cada diputado que se acerca para comentarnos sus opiniones. Bueno, que tengan buenas tardes ustedes. Hasta luego. Hasta luego, hasta cualquier momento. Está trabajando fuertemente la diputada Frade, que es de Coalición Cívica. Estamos en Hacemos Coalición Federal, este bloque que reúne a 23 legisladores de diferentes provincias, de diferentes partidos políticos. Mayoritariamente son de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, ¿no? En su gran mayoría. Sí, están los cordobeses también, que son 5. Exactamente, bueno, y ahí la diputada hablaba uno de los puntos que ayer se terminó empantanando en las negociaciones que hubo entre los bloques que ella misma integra, también el PRO y sobre todo el radicalismo, que tiene que ver con la suspensión de la fórmula previsional que establece esta ley de bases, que básicamente plantea que la actualización de los saberes previsionales quede en manos del Poder Ejecutivo, y la contrapropuesta que le hacen desde la oposición es: modifiquemos la fórmula actual porque es cierto, perjudica a los jubilados, y hagamos algo, actualicemos los saberes previsionales de manera mensual y contemplando el IPC o algún otro índice que mida la inflación para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Bueno, desde el oficialismo se mostraron, dicen, bastante reacios a modificar ese punto de la ley. Porque lo que busca el oficialismo es que se debata durante todo el año después la fórmula jubilatoria, después enviar el proyecto, digamos, con la fórmula. Pero sí la oposición, como cuenta Débora, no está dispuesta a que esto quede a discreción del Poder Ejecutivo, los aumentos en definitiva sean por decreto y no haya una garantía de cómo vayan a hacerse, ¿no? Y también otro de los puntos donde hay conflicto tiene que ver con la suba de retenciones, que también ya han venido a exponer varias cámaras, ¿no? Y representantes de distintas entidades, como ayer estuvo la Unión Industrial Argentina y también cuestionó, ¿no? Sobre todo para economías regionales donde del 0 se pasaría a un 15%. Y ahí hoy, por ejemplo, también exponía un representante de la Cámara Nacional del Maní. Hay distintos sectores que están alzando la voz contra este tema y desde la oposición lo que no sé es si está tan unificada la postura de estos tres bloques que están dialogando con el oficialismo respecto a qué hacer con eso, porque mientras algunos dicen no votamos de ninguna manera suba de retenciones, hay también algunos que tienen propuesta alternativa, por lo menos de que poner un plazo de que sea de 6 meses o de 1 año, algo en línea que va con lo que planteó la UIA, y la UIA también que sea menos porcentaje. Escalonada también, ¿no? Que sea una forma donde parte de la discusión que se está dando no impacte de manera igual. Hay algunas, el proyecto igual tiene algunas retenciones de menor valor, no son todas del 15%, la gran mayoría son del 15%, pero hay sectores que tienen menos retenciones, alcanzaban al 8%, ¿no? Entonces planteaban, la OIA lo dijo ayer y se repitió bastante en estos días aquí en las presentaciones de cámaras empresarias, de empresarios solos, digamos, que vienen a título personal también, a dar su opinión sobre
los productores pymes, las asociaciones de productores, bueno, una cantidad de integrantes del universo productivo de las economías regionales que han puesto su advertencia respecto al impacto negativo para el desarrollo de las exportaciones de los bienes que ya están exportando si es que se le incorporan las retenciones del 15%. Eso es parte también de los distintos agrupamientos, decíamos ayer, de los artículos que los bloques opositores analizan en poder acompañar, poder modificar o poder ya directamente rechazar, ¿no? Y principalmente están ahí, como bien decía la diputada Frade, las 11 emergencias y las facultades delegadas pedidas por el Gobierno Nacional, que en la redacción original del artículo 1 establece no solamente las 11 de las emergencias, sino también un plazo de 2 años con posibilidad de ser prorrogada por 2 años más, solo por la decisión o la necesidad, en este caso, del Ejecutivo Nacional. Eso es uno de los puntos más ríspidos, porque de donde tiene que conseguir acompañamientos el oficialismo es de bloques que históricamente se han opuesto a las facultades delegadas y encuentran ahora una situación compleja de tener que cambiar su perspectiva si es que se habilita este tema. Ahora, en un ratito, cuando hablemos del corte, quiero también conocer la información que tienen tanto Débora como Melissa sobre estos debates que se están dando, estas negociaciones que se están dando por el tema retenciones, que es uno de los principales entre los otros 3 o 4 temas que están resaltados como posibles para una negociación. Vamos a la pausa y volvemos en instantes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en la tercera edición repasando lo que está sucediendo en este momento. Vemos al diputado Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, conduciendo este debate, un debate que tiene su tercer encuentro en la jornada del día de hoy de audiencia pública. Les estamos recordando que a partir de una iniciativa de los distintos bloques opositores, le solicitaron al presidente de la Cámara ampliar la dinámica del debate. La semana pasada hubo 3 jornadas de sesiones informativas con funcionarios de distintos ministerios, con 4 ministros y con 9 secretarios y subsecretarios de distintas carteras que vinieron a explicar los puntos fundamentales de este proyecto de ley, y luego, a pedido de la cantidad de reuniones que venían manteniendo todos los bloques políticos de la oposición sobre el impacto que tienen estas modificaciones en distintos espacios de la Argentina, en distintos universos, no solamente el laboral, sino también el productivo, el cultural, el educativo, el de la salud, que decidieron convocar y plantearle la necesidad de convocar a todos estos sectores. Ya pasaron alrededor de 160 organizaciones con sus representantes por aquí. Queda todavía por lo menos una hora, hora y media para culminar con los 61 invitados del día de hoy. Después de esto, tienen que juntarse los diputados a dictaminar. Ese es el gran tema que tenemos por estas horas, Meli. Veremos qué se informa, ¿no?, cuando termine la reunión. En el ámbito parlamentario nosotros conocemos que, si bien obviamente es importante que se haya escuchado a las organizaciones de la sociedad civil, y eso requirió, bueno, como vemos, 3 jornadas, pero primero el oficialismo estimaba hacer 2 jornadas nada más, y como conocemos nosotras también, que tenemos un par de años acá adentro, cuando se estiran los invitados de las organizaciones de la sociedad civil es porque se necesita más tiempo y porque en realidad las cosas se están cocinando en otro lugar, ¿no? Que un poco es lo que hoy la oposición más dura de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda, en el comienzo de la jornada del día de hoy, planteaban, ¿no?, de que con la oposición amiga, llamaron ellos, lo que nosotros hoy por hoy estamos hablando de oposición dialoguista, bueno, se están negociando estos cambios al proyecto de ley, ¿no?, en lo que es el Palacio Legislativo. Nosotros nos encontramos aquí en el anexo, donde también está transcurriendo estas reuniones. Así que por lo pronto... Y eso hace, Meli, que haya menos diputados sentados en la comisión, escuchando las participaciones de los invitados. También hay que decir que todo esto se ve y queda grabado en la YouTube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y cada uno de los que participa puede dejar su ponencia o material respaldatorio para que se pueda ampliar el debate en el contexto de la discusión ya de un posible dictamen en los próximos días. Sí, así es.
No, bueno, así que por lo pronto tendremos que esperar a ver, porque también se ha reclamado a lo largo de estos días que se informe de un cronograma y no ha pasado, ¿no? La Libertad Avanza no ha planteado un cronograma ordenado de, bueno, cuándo hay expectativa de poder cerrar esta etapa, de poder dictaminar. Todo ha sido día a día, De ¿no? hecho, ayer el diputado Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, reclamó la presencia de constitucionalistas, especialistas en derecho, para el debate en esta tercera jornada de reunión de audiencia pública. ¿No? Bueno, veremos cuán necesitado está el oficialismo de estirar la discusión, si es que habilita que también se convoque a constitucionalistas el día de mañana. Por lo pronto, todos los diputados con los que yo hablé, con algunas diputadas con las que hablé, plantean que hoy sería el último día. Exactamente, pero dentro del oficialismo, si querés, tenés dos sectores. Por un lado están los que plantean que hay que negociar, tomarse un tiempo más. De hecho, se habla de dictaminar recién el martes que viene para sesionar posiblemente el día jueves, mientras que otro sector plantea de dictaminar entre mañana y pasado, o sea, el viernes a la mañana, y sesionar el día sábado, que es lo que comentábamos antes. Así que bueno, hay que ver qué pasa en las próximas horas con las negociaciones. Son cruciales. Son cruciales, y lo que decían antes de que por momentos se vacía el salón del anexo, porque no solo es que los diputados van y se reúnen con referentes del gobierno y del oficialismo aquí en la Cámara de Diputados, sino que a la vez ellos tienen que dialogar con sus propios diputados de sus propios bloques, consensuar entre ellos qué es lo que le van a plantear al oficialismo, y muchas veces también cada bloque tiene rispideces que tienen que ver o con la línea ideológica que hay dentro de un bloque, o porque tenés diputados que responden a provincias que se ven afectadas o beneficiadas según el punto de la ley que tomes, y otros que no, que si querés son más independientes a la hora de negociar. Entonces tienen cada uno sus frentes internos. Los que también. tienen menos dificultad son quienes rechazan directamente el proyecto, Sí, que están en una son posición... los que están todo el tiempo en el... O los de la Libertad Avanza, que ya saben Lo que aceptan, acompañan todo. exacto, Totalmente. Y el gran trabajo se está haciendo con 9 diputados de Innovación Federal, 23 diputados de Hacemos Coalición Federal y 32 35 de la diputados UCR. No, de la 34. Y 34 son de la 37 UCR. del PRO. 37 del PRO, 34 de la Unión Cívica Radical. Bueno, son todos los diputados que se requieren para poder avanzar en un dictamen. Con algunos, si avanza solo con algunos, le va a quedar... y tiene que haber asistencia perfecta, que es Exacto. parte de la Eso, dificultad. otra cosa. Ese es el tema. Que es después del dictamen, una vez que consigan las firmas en el dictamen, donde Unión por la Patria representa el 40% de los integrantes de cada una de las comisiones, le requiere una discusión y una alianza estratégica con otros sectores de la oposición para que el dictamen mayoritario, que es el primero que se va a discutir en el recinto en caso que haya una sesión, sea el del oficialismo, ¿no? Porque si llega a quedar como mayoritario el de Unión por la Patria, que es de rechazo, no va a llegar al recinto el texto. O se tiene que debatir primero el de claro. rechazo, después el de los bloques dialoguistas. Si se quiere que al día de hoy vienen trabajando, ellos están armando un propio dictamen. Sí. Tienen un predictamen. Tienen un predictamen en caso de que dicen pase el peor de los escenarios, y es que el oficialismo diga no te concedemos lo de las jubilaciones, no te... Entonces vamos con nuestro proyecto tal cual está. Ahí lo que plantean estos bloques dialoguistas es armemos nuestro dictamen, que básicamente dejan afuera buena parte de los capítulos, por ejemplo el judicial, el cultural, la reforma política y demás, van más que nada con lo que tiene que ver con las desregulaciones económicas, las cuestiones fiscales y demás, para tener un dictamen en caso de que se pudra todo con el oficialismo. Así que están trabajando y llevándole todo el tiempo propuestas al oficialismo. Pero todavía no tienen respuesta. Ayer un diputado me decía, a la noche, me decía, pensé que iba a trabajar, un diputado de lo que supo ser Juntos por el Cambio, me decía, estamos trabajando más de lo que pensé que iba a trabajar si fuésemos gobierno. Mirá. Están quemados, porque se reúnen con especialistas que le explican la ley, con sectores que le traen los planteos, leen el proyecto, se ponen de acuerdo con otros diputados, después con otros bloques, después redactan. No, están haciendo un trabajo muy minucioso. Exacto. Vamos a ver qué está sucediendo dentro del plenario de las comisiones, quién está haciendo uso de la palabra. Quedan ya los últimos de esta jornada del día de hoy de la audiencia pública.
Y sin embargo fuimos toda la vida marginados y dejados de lado, hasta esta circunstancia donde el programa de propiedad participada, donde hay una ley, la 23.696, que está en vigencia y no fue ni siquiera reconocida esa ley para hacer efectivo. Compañeros, nosotros estamos hablando desde el norte hasta el sur, del este al oeste. En todo el país hay un empleado de correo y siempre ha cumplido con su obligación. Sin embargo, no fue respondido por el Estado cuando tuvo la privatización en los años 90. Y hoy estamos hablando de nuevas privatizaciones cuando no hemos cerrado un capítulo anterior, donde ha quedado mucha gente en el camino y mucha gente sin poder tener, habiendo dejado su vida y su historia por la empresa y por el país, que haya tenido la satisfacción de decir esto es su premio por su trabajo, por su tenacidad, por su constancia. Entonces esperamos, porque en estos momentos hay proyectos de ley, tanto en diputados como en senadores. Tiene el diputado Marino representación en uno, la diputada Romina del Pla en otro, la senadora Silvina Larraburu también tiene representación en un proyecto del Senado, por un resarcimiento económico por el no cumplimiento del programa de propiedad participada. Y sabemos de la situación que está viviendo el país, y por eso nosotros aceptamos los bonos de consolidación de deuda que la ley lo faculta al Estado para la impresión de bonos de consolidación de deuda. Entonces sería bueno que antes de hablar de nuevas privatizaciones, regularicemos las viejas privatizaciones que están todavía en el aire y que no hay nada en concreto. Y vuelvo a repetir, nosotros sabemos positivamente que las empresas del Estado no todas dan pérdida. Sin embargo, se las toma como eso. Y sería un lugar ideal para que mucha gente que quiera trabajar tenga la posibilidad de prestar trabajo en empresas del Estado. Que sean controladas me parece perfecto. Que sean reguladas me parece perfecto. Pero que sean y sigan perteneciendo al Estado argentino. Le agradezco, señor presidente, y a todos los diputados presentes y espero que entiendan lo que nosotros hemos hablado. Y los proyectos de ley están dando vuelta en las cámaras de diputados y senadores. Así que esperamos que sean aprobados y que muchos compañeros, algunos que ya han quedado en el camino, que su familia, porque también hablamos de los derechos habientes, puedan tener ese beneficio y el resarcimiento de un premio durante toda su vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Héctor Barba. Seguidamente, de manera presencial, el señor Enrique Duó, la administradora Enrique Duó. Buenas tardes, gracias, señor presidente, y gracias a todos los diputados y diputadas presentes aquí por escucharme. Yo vengo como empresario, como productor agropecuario y como inversor en la economía del conocimiento. Esta nueva rama de la economía argentina que tantas satisfacciones nos están dando por su crecimiento. Es una actividad de tanto riesgo que uno invierte, hace muy pequeñas inversiones en decenas de empresas. Es la única forma de salir adelante con esta actividad. Y es una tremenda satisfacción y una gran frustración. ¿Por qué la satisfacción? Es ver a miles, muchos miles de científicos argentinos que no solamente han desarrollado una idea, han hecho ciencia, sino que ahora se lanzan a crear una pyme contratando mano de obra argentina, técnicos argentinos unidos a un emprendedor para llevar adelante una idea. Son todas ideas muy innovativas, pero no innovativas en Argentina, son innovativas en el mundo. El mercado es el mundo, salen al mundo y tienen que ser cosas que todavía no existan en el mundo. Al principio eran eran negocios de Internet, hoy en día son todos negocios en biología, en medicina, lucha contra el cáncer, hay varias de lucha contra el cáncer, cuya innovación va a salir de Argentina, y también en la actividad espacial. Como todos saben, la actividad espacial hoy en día está abierta también a la actividad privada. Cohetes, satélites,
sistemas de comunicaciones, todas ellas muy, muy innovadoras. Pero entonces, ¿cuál es la frustración? La frustración es que todas las empresas, que son más de 50 pequeñas inversiones que hemos hecho en pymes argentinas, terminan registradas como sociedad en Estados Unidos o en Europa. Ninguna en Argentina. ¿Por qué? Por la enorme maraña de regulaciones que ahoga a una pyme en Argentina y que esta ley pretende sacar. Por eso apoyo totalmente la ley y les pido, señores diputados, que si la pueden aprobar con las modificaciones que sea necesario corregir, pero la aprueban en su mayor sentido, van a hacer un favor a las pymes argentinas. ¿Por qué es esta frustración? Bueno, primero por enormes regulaciones cambiarias. Obligación de liquidar divisas cuando exportamos. Si al día siguiente quiero importar, tengo que hacer una larga cola para pedir permiso para importar. Todo esto está resuelto en el decreto y la ley ómnibus. Exceso de regulaciones laborales, un enorme costo laboral, no solamente de impuestos y tasas, sino también mucha burocracia, mucha litigiosidad. Uno pierde más tiempo hablando con abogados para ver cómo salvarse de los juicios que en la creación de valor, que la creación de riqueza. Pésimos sistemas de comunicación. Cuando salimos de las grandes ciudades en Argentina, la comunicación por Internet es muy mala. Toda empresa tiene que venirse a una de las grandes ciudades, lo que aumenta la concentración. El monopolio, el cuasi monopolio de ARSAT lo frena todo. Por ejemplo, hace 3 años nuestros países vecinos ya tienen comunicación satelital en cualquier lugar a muy bajo costo. Acá en Argentina todavía no está permitido, aunque muchos se han conectado poniendo domicilio en Chile. Pero no es la forma de hacerlo. Una enorme burocracia para autorizar todo, mientras en los países desarrollados, los países que quieren ser desarrollados, registrar una sociedad es simplemente entrar a Internet, poner el contrato y registrarse y ya en 1 hora la tiene andando. Acá se tarda 10 meses de ida y vuelta con la burocracia hasta que uno le autorizan el contrato. Si es un contrato entre privados, ¿por qué tiene que meterse de esta manera el Estado? Toda transacción es un riesgo impositivo, aduanero, laboral, y tener un abogado es permanente, es requisito. Imposible poner una fábrica de tecnología con restricciones a la importación y burocracia en cada registro. Uno tiene un uso casi obligatorio de gestores, aunque en los organismos dice que no es obligatorio el gestor. En la práctica uno lo tiene que hacer y eso encarece y enletece la creación de empresas. Exceso de impuestos. Hay 4 o 5 impuestos que recaudan más del 90% de la plata que va al Estado. Y todos los demás sirven para crear burocracia, para crear empleos inútiles que no crean valor, tanto en el sector privado como en el Estado. Necesitamos un ejército de personas llenando planillas y informando de forma repetitiva lo mismo. 4 minutos. Quedan muchas regulaciones y burocracias más para resolver y me gustaría mucho que ustedes, señores diputados, se pongan en los próximos meses a resolverlos también. En el sector agropecuario vemos una situación similar. Muchísimas presentaciones que se duplican, triplican. La información que ya dimos en un departamento hay que presentar en otro departamento del Estado o en el gobierno provincial o municipal. En un caso no nos autorizaba la municipalidad porque no teníamos la autorización nacional. La nacional no nos autorizaba porque no teníamos la autorización de aduana. Y la aduana no nos autorizaba porque no teníamos la autorización municipal. Era un tríptico del cual no podíamos salir. Obligación de cobrar en pesos mercadería que se vendió en dólares. Por la mala situación del peso, tenemos que vender en dólares los granos, cuando podríamos venderlos en pesos. Pero
cuando compramos nuestros insumos también lo tenemos que hacer en dólares. Nos obligan a transformar esos dólares en pesos y los pesos nuevamente en dólares. Eso lo único que hace es enriquecer al sistema financiero y perjudicar a todos los que participan en la producción agropecuaria. Tenemos quejas de los trabajadores por descuentos en los recibos de sueldo. Es esencial que los descuentos sean autorizados por los trabajadores. Esto está previsto en el DNU y espero que también en la ley. Queja permanente por falta de atención en las obras sociales. El trabajador quiere libertad total para elegir la obra social o prepaga que más le convenga, por localización o por elegir al médico o hospital que más le plazca, pero además porque muchas de las obras sociales no funcionan. Esta norma disminuye el costo de manejar un negocio, sobre todo una pyme, que es la más castigada. Bajar el costo aumenta la productividad y la productividad es lo que hará subir el salario. Así que, señores diputados, les solicito, les pido que aprueben esta ley con las modificaciones que ustedes crean necesarias. Muchas gracias. Seguimos repasando lo que está sucediendo en este preciso momento en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Para seguir este debate de manera constante tienen que irse al YouTube de la Cámara de Diputados, HCDN, en la aplicación de YouTube, en la página de YouTube, y ahí van a poder seguir todo el debate punto por punto, persona por persona. Decirles que una vez que termina de salir en vivo es mucho más fácil seguir el debate porque está traqueado, está estipulado y marcado en qué minuto habla cada uno de los invitados. Así que si querés repasar lo que sucedió ayer es mucho más sencillo que seguirlo ahora en tiempo real porque no todos tienen, no está el videograph que indica quién es la persona, pero sí una vez que está culminada toda la actividad en el video que podemos revisar al día siguiente o posterior a el desarrollo de la sesión. Estamos también diciendo que las próximas horas son claves, son muy importantes porque se van a definir. Entendemos que cuando vuelva el presidente de la Nación, Javier Milei, que se estima que mañana ya esté volviendo para la Argentina, se vayan articulando estas negociaciones que son una nueva redacción de varios de los artículos, ¿no? Y a partir de ahí ver si se logra el dictamen para el fin de la semana. Queda poco tiempo, 3 días para, bueno, mañana jueves y el viernes, 2 días hábiles, digamos, porque hoy ya está concluyendo para tener certezas de qué dictamen van a llevar adelante, y entendemos que mañana va a comenzar el debate entre los diputados, el debate público. Se está dando el debate también entre los diputados de manera de negociaciones por fuera de la actividad pública que se da en la comisión, pero sería mañana el momento en que escuchemos a los diputados plantear sus posiciones, ¿no? Sí, así es. Bueno, hay que ver si esa jornada se extiende durante mañana y durante el viernes, porque el viernes es que vuelve el presidente. Ah, el viernes vuelve, sí, claro. Vuelve por la mañana, por eso algunos también están diciendo esto de que, bueno, a la espera de la llegada del presidente, habría que ver si se recibe respuesta, digamos, desde Economía, o capaz se recibe antes, pero bueno hay todo que decir hace pensar que se va a estirar un poco. Y lo que pasa es que los principales ministros de todas las carteras están con el presidente en Davos, ¿no? Economía, el jefe de gabinete. Claro. Exactamente, y los puntos que sobre todo generan mayor tensión con los bloques dialoguistas que le hablamos acá tienen que ver justamente con la cuestión económica y sobre todo con el objetivo que tiene el presidente Javier Milei, que es llegar al déficit cero. De ahí, obviamente, desde la oposición lo que interpretan es que el oficialismo quiere llevar adelante un recorte a partir de las jubilaciones. Sí. Y generar mayor recaudación a partir de, por ejemplo, las retenciones. Entonces, al poner en discusión esa ecuación, si se quiere, se complicaría el programa económico. Exactamente, así que son puntos muy sensibles desde lo que es esta ley. Hace unos minutos nada más trascendieron ya las primeras imágenes de la reunión con Cristalina Georgieva, y se lo veía no solamente al presidente de la Nación y a su hermana Karina, sino también al ministro de Economía, Luis Caputo. Y esto es lo que vos decías, Débora, tiene que ver con también los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y las metas que debe revisarse trimestralmente. Así que todo esto todavía
no hay una certeza de lo que va a suceder. Los pasos a seguir entonces es concluir hoy las reuniones de audiencia pública y a partir del día de mañana buscando un dictamen para aprobar a partir de las modificaciones que también plantearon públicamente muchos diputados cuando hicieron uso de la palabra. Algunas de las referencias, por ejemplo, recuerdo la de la diputada Margarita Stolbizer respecto a la modificación del el capítulo electoral. También recuerdo a la diputada Carla Carrizo, a la diputada de la Unión Cívica Radical haciendo planteos específicos sobre educación y sobre algunas modificaciones que incorpora esta legislación al respecto, sobre el proceso de educación mixta, tanto virtual como presencial. Recuerdo también a la diputada María Eugenia Vidal hablando sobre las jubilaciones en las últimas jornadas, ¿no? Posicionándose bien públicamente respecto a los puntos que buscarían modificar. De esta manera nos seguiremos esperando a ver cómo concluye la jornada de hoy y qué nos espera para mañana. En las últimas horas del día sabremos qué horario será la convocatoria de la comisión, a ver si se continúa con este plenario mañana o pasado, y aquí estaremos en Diputados TV informándolos de todo lo que sucede. Gracias, Débora Urieta. Será hasta la próxima. Nos vemos próximamente. Y también Melissa Jofré, pronto nos vemos en cualquier momento. Sí, Amanda, así es. Bueno, dentro de algunos unos días. De algunos días siguiendo la actividad parlamentaria. Los dejamos aquí en Diputados TV con más información. Ellos son tu voz en la tercera edición.